Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, jóvenes del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los sábados, grupo D7AS. Bienvenidos a su clase, su primera clase de la materia del módulo, mejor dicho, del módulo de la materia fase preliminar del procedimiento penal acusatorio. Y es muy importante, vamos a estudiar todo lo relacionado a este nuevo sistema de justicia penal oral, sistema acusatorio, y sobre todo vamos a pegarnos mucho a lo que nos indica el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es un código único a nivel nacional en materia adjetiva, o sea, en materia de procedimental, y es básico para poder entender lo que es buenos días, Manuel, buenas tardes, mejor dicho, buenas tardes. Hoy es la clase del 13 de febrero de 2021, sábado. Ya tienen todo en plataforma, jóvenes, tienen el Código Nacional, tienen la Constitución actualizada, tienen el Pacto de San José, Puerto Rico, tienen un video semanal, ya están todos los videos, está a la vista. O sea, ustedes abren, por ejemplo, la semana de hoy, y después de lo que vamos a estudiar, está las lecturas, antes de la lectura sugerida está un video relacionado con uno de los temas de hoy. Les invito a que lo vean. Ya tienen su actividad, ya sabemos cómo es la mecánica, tienen su actividad 20 puntos, un cuestionario, tienen su síntesis, también en plataforma, de esta primera semana. Vamos a dar inicio a esta unidad que llaman carpetas de investigación. Pero bueno, yo lo puse elaboré una introducción a lo que son los antecedentes de este nuevo sistema de justicia penal antes de hablar de una carpeta de investigación. Antes eran los expedientes que se manejaban en el Ministerio Público, eran expedientes de averiguación previa del sistema anterior que se llamaba sistema inquisitorio. En la actualidad son carpetas de investigación. Ya cuando pasan con un juez de control del asunto, ya son carpetas administrativas. Ya no es como era la causa penal, ya hablamos causa administrativa, bueno, cuando ya está con el juez. Bueno, antes de dar inicio a esta unidad, como les decía, es muy importante exponer cuáles son los antecedentes legales del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversario. Así se llama. Es sistema de justicia penal acusatorio. ¿Por qué? Porque el anterior era inquisitorio. Pero no pierdan de vista la palabra acusatorio, porque la garantía previa del imputado es que tiene que haber una acusación formal del Ministerio Público en la etapa intermedia. Ustedes se preguntarán, bueno, no, vamos a ver por partes para que se puedan ir empapando y puedan ir entendiendo este nuevo procedimiento. Vamos a ver primero los antecedentes para que ya cuando entremos a ver el procedimiento en sí, les voy explicando la estructura para que se les haga más fácil entenderlo. Miren, a menos de una década de haber estrenado su joven democracia en el 2008, México implementó una reforma constitucional con la que se pasa de un modelo de justicia penal inquisitiva desarrollado durante la reciente superada etapa del presidencialismo a un modelo de sistema penal acusatorio predominantemente oral, público y con inmediación entre el acusado y el juez, con un juez de control constitucional durante la integración del proceso, garantizando así la observancia y respeto
a los derechos humanos del procesado y de la víctima o el ofendido, quien también tiene lugar como parte en la sala durante cada etapa del procedimiento se lleva a cabo. Los avances en materia de derechos humanos, como los que trajo esta reforma, le han ganado a los mexicanos en apenas 2 décadas del presente siglo una presencia y un respeto en el plano internacional muy diferente a los que tuvo durante el siglo XX. Bueno, la reforma constitucional en materia penal fue publicada el 18 de julio de 2008 y modificó el proceso penal. Este texto pretende informar sobre los cambios al sistema de justicia de la nación en materia penal planteados por la reforma constitucional del año 2008, dando énfasis a los cambios más contrastantes al antiguo sistema. También se introduce el contraste entre el nuevo sistema acusatorio de juicios y se explica el contexto que llevó a la reforma. Miren, jóvenes, esta reforma constitucional, una reforma constitucional en materia penal del 18 de junio del 2008, desde que se estableció esta reforma, hubo un periodo de tiempo que se conoce, ustedes saben, como vacatio legis, de 8 años para que toda la República, todos los estados de la República adopten este nuevo sistema y legislen sobre las normas que van a regir. Bueno, en algunos estados como el norte, empezaron ellos fueron los primeros en adaptar este sistema. Hicieron sus códigos ajustándose a lo que señalaba la Constitución. Pero en el 2014 sale el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este Código Nacional de Procedimientos Penales, pues prácticamente es un código único a nivel república. En el PDF que tienen ustedes, está explicado todo de manera clara, precisa. O sea, están los artículos desglosados, los artículos que se modificaron en dicha reforma constitucional, para que tengan ustedes una base, una idea, un principio de qué es este nuevo procedimiento acusatorio adversario. Bueno, el sistema penal cambió 360 grados, o sea, ya no es nada de lo anterior. Este sistema es muy garantista por respecto a los derechos humanos. Descansa sobre 2 principios básicos. El primero, presunción de inocencia. O sea, toda persona es considerada inocente hasta que no hay una sentencia que la condene. Y número 2, el principio de previo juicio y debido proceso. Esos 2 principios elementales en este nuevo sistema, pues ya no es nada como el anterior, que pues sí es cierto, había el principio de presunción de inocencia, pero prácticamente tú tenías que demostrar esa inocencia, cuando realmente el que tiene que demostrar lo contrario a esa inocencia es el Ministerio Público. O sea, tú eres inocente hasta que no se te pruebe lo contrario. Eso es muy garantista este nuevo sistema. Bueno, las reformas se originaron a raíz de una crisis judicial. Hasta en el año de 2011 se arrojaron los siguientes datos. Solamente el 15% de los delitos son denunciados. El juez no está presente en las diligencias de desahogo de pruebas en el 80% de los casos. El 95% de las sentencias son condenatorias. Imagínense, el 95%. El 90% de las sentencias condenatorias son en base a la confesión del acusado. Más del 50% de los presos aún no han sido condenados. El 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen. Más de la mitad de los procesados
no tuvieron una representación adecuada. El 80% de los mexicanos dicen no confiar en el sistema de justicia. Se estima que solo el 2% de los que cometieron un delito cumplieron su sentencia. La reforma fue publicada el 18 de junio de 2008, aunque su implementación ha sido parcial y paulatina. O sea, Quintana Roo fue uno de los últimos estados que adoptaron el sistema. Vamos a hablar de 2016, sería 2008 a 2016, son 8 años. Bueno, este sistema buscaba también evitar que las cárceles estén llenando de clientes, los juzgados, el Ministerio Público de expedientes. O sea, un cambio radical en la cuestión penal. La reforma afecta directamente a los artículos, les voy a decir qué artículos son de la Constitución: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, fracciones 21ª y 23ª, 115, la fracción séptima, y 123, la fracción 13ª, apartado B de la Constitución mexicana. El artículo 20 ha sido aquel que ha sufrido mayores transformaciones. A partir de la reforma, el artículo 20 introdujo los sistemas acusatorio y oral, los cuales se rigen por los aspectos de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Estos son los principios que rigen el nuevo procedimiento penal acusatorio. Lo repito, aparte que está el de presunción de inocencia, y el de juicio previo y debido proceso. Bueno, tenemos también los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. La inmediación que está presente, pues. Muchas audiencias en el sistema anterior, el secretario de la Corte llevaba la audiencia, no estaba presente. Pues, los siguientes son algunos aspectos que el artículo estipula actualmente, el 20. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Que se presuma la inocencia de toda persona imputada mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Que se le informe al imputado, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. ¿Cuáles fueron los cambios principales en este nuevo sistema? Los beneficios que conlleva la reforma, ignorando su limitación de los artículos de manera simplificada, son los siguientes. Ahora se deberá implementar un debate público oral previo a las tomas de decisiones que sustituye el uso del expediente como resolución. Implementación de tecnología científica de vanguardia y de pruebas forenses durante la etapa de investigación. La declaración de la víctima sea escuchada directamente y personalmente por el Ministerio Público o el juez antes de emitir la sentencia. El acusado contará con un licenciado en Derecho garantizado desde el inicio del proceso. El imputado se presume inocente hasta que se compruebe lo contrario mediante la investigación, y el uso de la prisión preventiva será racionalizado. Ya no cualquiera se va a ir para la cárcel. Todas las pruebas obtenidas durante la investigación no tienen valor probatorio hasta ser presentadas frente a una autoridad competente. Juez de control que supervise el respeto de los derechos de la víctima y el imputado durante la investigación del Ministerio Público. Introducción de esta figura de salidas alternas a juicio, como son la conciliación, la mediación, la suspensión condicional del proceso, etc. También la implementación de esta figura que se llama juicio abreviado, cuando existe una confesión
voluntaria del imputado, jueces diferentes entre ambas, van a haber jueces diferentes entre ambas etapas del proceso. Son 3 etapas, pero son jueces diferentes. Son jueces de control en las primeras 2 etapas y el tribunal de enjuiciamiento oral, pues son jueces distintos, no pueden haber sido jueces orales y haber conocido del asunto previamente. Cuando les llega a la 3.ª etapa, es algo nuevo y ya depurado el asunto al tribunal de enjuiciamiento. El proceso de impugnación de una respuesta oportuna ante posibles violaciones de derecho. ¿Hay alguna pregunta hasta acá de lo que estamos empezando a ver de todo este procedimiento? No estamos entrando todavía al procedimiento en sí. Estamos entrando a los antecedentes, una reforma constitucional, qué cambios hubieron. Bueno. Hay una diferencia entre lo que era el sistema, en lo que es el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo escrito. Una pregunta, profesor. Claro. En cuanto a los expedientes que, por decir, están antes de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿esos aún se van a llevar a cabo en el sistema tradicional o ya aplicaría para el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales? No, esos expedientes se tienen que concluir, lo dice la reforma, que los expedientes que estuvieran pendientes se deben de concluir y ya los asuntos a partir de ahora tendrían que verse con este nuevo sistema. Lo menciona incluso el Código Nacional, que va a tener aplicación para los asuntos nuevos. Vamos a llegar a esa parte y lo vamos a ver. Si no tiene caso, pues, si ya llevas tanto tiempo y tienes si es la comisión que se dio de un delito, vamos a decir, era en la época que estaba vigente el sistema inquisitorio. Y ahora, porque todavía no ha terminado el consulta, quiere que lo lleves, no, porque sí empezó a conocer el sistema tradicional. Por eso ven que hasta hoy ahí en el final hay juzgados para le llaman el sistema tradicional, A, B, están así con letras. Y los sistemas, y los juzgados del nuevo sistema acusatorio, pues así lo dice. Pero sí, no, ya, lógicamente los que están en la cárcel, en su mayoría, o están bajo proceso, o están esperando sentencia. Esto es claro, la mayoría. Vean este contraste. El sistema acusatorio, en comparación con el sistema inquisitivo escrito, pretende disminuir la corrupción durante los procesos penales y estimula la eficacia de la investigación del juicio y de la sentencia que se dicta. A continuación se presenta una tabla que demuestra el contraste entre ambos sistemas. Tienen ahí en su PDF una tabla que pegué, donde dice el sistema acusatorio, cómo se lleva ahora, y el sistema inquisitivo escrito, cómo se llevaba. Por ejemplo, en el sistema acusatorio, la presunción de inocencia es una norma. En principio es una norma. Y en el sistema inquisitivo escrito, eran las violaciones sistemáticas a la presunción de inocencia. O si lo ven ustedes así, la presunción de inocencia es mientras a ti no te prueben nada, tú sigues siendo inocente. Y aquí era violaciones sistemáticas. Por ejemplo, en el sistema acusatorio, el principio de inmediación, tiene que haber un juez presencial ante las partes donde se estén llevando las audiencias. Ambas partes exponen verbalmente por el principio de oralidad que también caracteriza a este nuevo sistema. Antes en el escrito era un expediente de escritos de mayor valor probatorio, por lo que decía el Ministerio Público, porque acuérdense que el Ministerio Público tenía fe pública en sus actuaciones. Que porque era una institución de buena fe. Muchas veces el Ministerio Público se aprovechaba de esta buena fe.
Pero ahora ya no es así. Ya el expediente, la carpeta de investigación es una carpeta no formalizada. El expediente de evaluación previa tenías que hacer un acuerdo donde ibas a solicitarle al perito que realice tal dictamen y tirabas oficio. Pues, ahora no, porque se hace el oficio donde solicitas al perito, el perito te contesta y lo vas poniendo en una carpeta. O sea, no es propiamente como el expediente de la averiguación previa que algunos de ustedes llegaron a conocer, donde tenía que motivar cada actuación del Ministerio Público. Que si van a citar a fulanito, había que hacer su acuerdo, motivar a por qué nos está citando, hacer su citatorio, ver que el mensajero, o ahí le llamaban el actuario ministerial, una cosa así, hace más de 10 años, los que llevaban los citatorios, pero son obviamente son los beneficiarios de la fiscalía. Tenemos también, por ejemplo, en el sistema acusatorio, que el imputado como sujeto de derechos a quien se le escucha para ser juzgado. Y en el sistema inquisitivo, el imputado como objeto dentro del sistema era juzgado a través de documentos. Aquí no, por eso la oralidad es muy importante. Creo que hay una materia que se imparte en la universidad, que es argumentación. Es muy importante saber argumentar. Piérdanle miedo a hablar en público. Esto es muy importante. A veces hay personas que no les da pena, miedo, terror hablar en público o empiezan a balbucear o una cosa. No, 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 olvídense de eso. ¿Y por qué? Porque pues es como si es una audiencia oral. En primer lugar, deben saber expresarse, saber hablar, no tener miedo. Esto es elemental. Y saber lo que van a hacer. Si van a ser ministerio público, saber si van a ser defensor del imputado, saber el imputado o el acusado, según sea la etapa en que se encuentre, es acusado hasta que se le formula la acusación, mientras no es imputado. Bueno, esa tabla, jóvenes, está un poquito extensa, la pueden ustedes leer, y van comparando cuál era la situación de una y de otra persona. Bueno, del mismo, si hablamos, por ejemplo, puedo decir, en el sistema inquisitivo, la confesión ante agentes investigadores tenía pleno valor probatorio. Ahora ya no es así. Cuando tú vas a declarar el Ministerio Público, es una entrevista la que se hace. Ya no es declara formalmente tal, no. Es una entrevista donde vas a manifestar lo que sabes, si se quiere declarar bien, si no, tienes el derecho a no declarar, lógicamente, pero bueno. Aquí es muy importante, jóvenes, en estos PDFs que están subiendo, clase por clase, no es nada más apegarnos a lo que dice el código profesional. Hay que también ir leyendo, además viendo los videos que subo, las lecturas sugeridas también. Hay incluso, chequenlo, una guía de bolsillos del abogado para el litigio en nuevos sistemas. Pero esto, como es nuevo aquí se dice, usted diga, bueno, maestro, nuevo sí desde el 2008, bueno, no han dejado de haber, desde que salió el Código Nacional, no han dejado de haber reformas que se le van dando al artículo, como la prisión preventiva y prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva que se dicta bajo las circunstancias. Pero es una de las medidas cautelares, la última que se aplicaría. Ya no es cualquier cosa, vas a estar en la cárcel y se resuelva tu asunto. Cuando lleguemos a ver las medidas cautelares, vamos a ir viendo una por una, no nos vamos a tratar. Hay muchas cosas que se tienen que ver en esta materia, pero es un paso por paso que vayan entendiendo ustedes qué es primero ese nuevo sistema. Ya cuando nos empecemos a adentrar al procedimiento, ahí sí es donde tienen que amacizar los términos y sobre todo comprender la estructura de este procedimiento
para que se pueda ir ubicando en cada una de las posiciones según sea el caso. Por ejemplo, si te hablan, es el imputado, no ha sido acusado, y si no ha sido acusado, es probable que no se haya llegado al etapa intermedia. Ustedes solitos van a empezar a deducir conforme sabiendo la estructura básica, elemental, cómo está formado el procedimiento, las 3 etapas de entrada y qué se hace en cada una de estas etapas. Con eso empiezan a ubicar y a deducir lógica y jurídicamente una situación, como dice la chaviza, ¿no? X, ¿no? Pero, y le dicen, ¿dónde está la persona? Está en el Ministerio Público, está detenida. Lo primero que va a pensar, bueno, si está detenida en el Ministerio Público, quiere decir que no han pasado el expediente, no han judicializado la carpeta de investigación a efectos de control. Entonces, si está todavía, debe estar dentro de su término de 48 horas. O si alguien que va a ver, que va a consultar, sepan cómo empezar a moverse. Por eso yo así aprendí en el diplomado. Yo compré libros, porque este nuevo sistema, compré libros. Tengo hasta un libro que es enorme, vean ustedes. Diccionario temático especializado en los juicios orales. Este librito me costó 2.600 pesos en abonos. Pero es muy bueno porque explica los términos, pero hay términos que ya se fueron actualizando. Sí está bien para comprender los que están iniciando. Yo lo compré estudiando mi diplomado, y un diplomado de casi un año, el libro, pero no lo entiendes con puro libro. Había que regresar a la escuela, volver, y así lo hice, como cuando estás en la universidad, en la prepa, de 11. Una vez por semana iba 4 horas, los miércoles, durante 11 meses. Y aún así empezamos 20 y unos 4 horas. A mí me gustó mucho porque lo comprendí. Incluso, yo no sabía, pero así fue el examen final. A ver, Peraza, pasa la pizarra. Explícame todo el procedimiento final en la pizarra. Mira, Facebook Live, grabándote en vivo. O sea, no es que te vas a poner nervioso, olvídate si te están grabando. Sé tú mismo. A ver, esto empieza así como les voy a ir explicando. Y ahí se quedó ese video, me contó la doctora del diplomado, que si podía fijarlo posible. Yo digo, si van a usar para publicidad, ahí se puede dar, porque digo, es un orgullo y una satisfacción haber aprendido el Señor. Y se lo agradezco por mucho. Y ahí se quedó en data de 2017. Debe ser como en julio de 2017, IPJ. Ahí debe estar en marzo, ¿no fue? Y todo bien, bendito sea Dios, y aquí aprendiendo y compartiendo con ustedes. Bueno, antes, por ejemplo, les ponen, ¿cómo eran los juicios en el sistema inquisitorio? Lentos, informales, por eso había gente que no habían sido sentenciados ni nada. Y en la actualidad, juicios ordenados y breves. Cuando vayan viendo ustedes el mecanismo, la estructura, van a ver los tiempos que son cortos en cada una de... Se trata de que este asunto se termine lo más breve posible, si lo quieren ver así. Bueno, los objetivos de esta reforma surgen como una contrarresta a un Estado, por lo que se espera que se cubran las expectativas de su redacción. Los objetivos principales de esta reforma son agilizar los procesos penales, disminuir los tiempos del proceso, desde que se hace la denuncia hasta su pronta resolución, cambiar la perspectiva de todos son culpables hasta que demuestren lo contrario, a
todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es la lógica jurídica. Ejercer de una mejor manera y de una manera más visible los derechos humanos. Bueno, ahí están los artículos también 1 y 2, transitorios de la reforma constitucional, donde se establece la vacatio legis, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafo segundo y 13º, 17, párrafo tercero, cuarto y sexto, 19, 20 y 21, párrafo séptimo de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de 8 años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este decreto. Estamos hablando de 2008, era 2016, era hasta 2016. Bueno, le voy a dar respuesta a lo que preguntó Carlos Manuel Pucay respecto a los expedientes del sistema anterior. Aquí el transitorio cuarto dice de la reforma constitucional: los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos de los que ya les mencioné, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. ¿Estás escuchando, Carlos Manuel? Claro que sí, Lick. Entonces lo dice, los asuntos, dice, con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto. Fíjense ustedes qué es lo que está mencionando. Bueno, les pongo en su PDF los artículos constitucionales reformados y les pongo cómo quedó cada uno después de la reforma. Por eso ven que tiene como 42 hojas esta primera síntesis. Está tal cual. Conseguí un documento en donde estaban las reformas, cómo quedaron esos artículos con la reforma penal, y es lo que se le puse el artículo tal, así quedó. El artículo ya después de la reforma constitucional, donde entra este nuevo sistema de justicia penal oral. Bueno, fíjense, en el sistema anterior, el procedimiento penal empezaba con una averiguación previa a cargo del Ministerio Público, cuyo principal objetivo era acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado para consignar el caso a un juez y obtener un auto de formal prisión contra él. Esto significaba que el auto, después de probar los elementos objetivos del delito y relacionar causalmente el cuerpo del delito con el acusado, lo que en aquella práctica significaba que se le presumía culpable y que se veía obligado a demostrar su inocencia desde la formal prisión y hacerlo además sujeto a prisión. Así era el sistema. ¿Por qué inquisitorio? Porque un juez era el que recibía la consignación, era el que dictaba la formal prisión, era ante el que se ofrecían y se desahogaban las pruebas, era el que recibía las conclusiones, era el que dictaba la sentencia, era el que decía cuando ya quedaba ejecutoriada la sentencia, pero todo un juez. Ahora aquí no, hay jueces de control para una etapa y para la segunda. Y para la tercera hay un tribunal de enjuiciamiento. Son varios jueces que van a conocer sobre el procedimiento. Y se busca la imparcialidad de que no sean los mismos. O sobre todo, el tribunal de enjuiciamiento no puede ser algo que hayan sido jueces de control sobre el mismo asunto. Fíjense, una vez que la presunción de inocencia entró en vigor,
con esta nueva reforma, el Ministerio Público tiene la obligación de demostrar la culpabilidad del verdadero delincuente del juicio y no el acusado, su inocencia. O sea, tú acusado tienes que demostrar tu inocencia. No, tú, Ministerio Público, pruébame que yo lo cometí. Y yo como defensor del imputado, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desvirtuar esos elementos con el que tú pretendes atribuirle un hecho delictuoso a mi cliente. A eso vamos. Si ustedes ven la película de Se presume inocente, creo que ya la habrán visto, va a ser parte de su tarea de esta semana, que la vean otra vez. Ese era el sistema inquisitorio, como dice que el expediente que mandaba la Procuraduría, ya parece que era una verdad jurídica, ya contra eso ya no podías hacer nada, pero... ¿Sobre qué película, profe? Presunto culpable, que fue filmada por una persona que detuvieron en Iztapalapa, creo que es del 2006 o 2009, más o menos. Fue 2006, porque todavía no entraban y todavía la reforma constitucional. Pero vean, presunto culpable, y está lo que ayudó a este muchacho que lo condenaron 20, 30 años, cuando entra el abogado a estudiar el caso, detectan que el abogado que tuvo tiene una cédula falsa. Tú como acusado tienes derecho a que te asista un abogado, un licenciado en Derecho, con cédula legalmente expedida. Pero si esta cédula es falsa, pues esa persona no es abogado. Y tú estuviste solo durante todo el procedimiento. Entonces ordena el juez, en base a lo que apela y demuestra que no, ese no era abogado, pues ordena el tribunal de alzada, en segunda instancia, que se reponga el procedimiento y se le nombre un abogado con cédula, como se Balín, lógicamente. Bueno, así pasó, y así inicia, cuando reponen todo el procedimiento, hay, bueno, todas las pruebas que había ofrecido el Ministerio Público, las empiezan a atacar, pero ahí ves la parcialidad del juez. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Y por qué no? El abogado alegando, ¿dónde dice que no se puede? O sea, una cuestión que da hasta coraje porque estás viendo que las piedras que te andan poniendo como obstáculo en ese sistema que había, en el inquisitorio. Sí, les voy como tarea que lo vean, por favor, porque estamos hablando acá del sistema anterior, el inquisitorio, y esa película es un buen ejemplo, una buena referencia a cómo se manejaban las cosas anteriormente en el sistema inquisitorio. Presunto culpable. A ver cuánto tiempo nos queda. 1:26. Bueno, ya vieron pues que el acusado tenía que demostrar su inocencia cuando el Ministerio Público tiene que demostrar su culpabilidad. Tú defenderte nada más. Pero ¿por qué vas a demostrar tengo que demostrar que soy inocente? No, tú demuéstrame que soy culpable. Yo voy desvirtuando esos elementos para que al desvirtuarlo, pues lógicamente va a estar intacta lo que es mi presunción de inocencia. Y mire, es la carta con la que se entra entre todas personas. Sí va a ser bueno que también le den una lectura al artículo de la Constitución Federal. Los derechos humanos ya están en el debate. Ya vamos a tener menos de un minuto. Nos volvemos a conectar en el minuto. No vamos a esperar como antes, al minuto, porque se están grabando, se están convirtiendo a video las grabaciones de la clase. Y cualquier duda más que tengan, al regreso, les puedo dar respuesta a la pregunta. Gracias y seguimos en clase. Perfecto, Lick.